pese al esfuerzo de los gobiernos que lo sucedieron, lo cierto es que la revolución produjo cambios sustanciales y de largo aliento. No solo legitimó los libros que hasta ese momento habían sido literatura prohibida y les dio visibilidad pública a tal punto que casi de un día para el otro los títulos y autores proscriptos como Rousseau se convierten en lectura obligatoria, como manda la Junta, para los ciudadanos y los niños. Además, la revolución articuló las bases para una política democratizadora de la lectura que se afianzaría con el correr de las décadas y el ingreso a la modernización hacia fines del siglo XIX en Argentina y en América Latina. Esa política creó las condiciones indispensables para el advenimiento posterior de otras revoluciones sociales, económicas, tecnológicas, que irían sobreviniendo con el tiempo y bosquejando un nuevo panorama entre cultura, política y sociedad, que es ya el objeto de reflexiones de otras investigaciones actuales sobre el libro y su historia. Bueno, muy bien, gracias. Qué buen tiempo, ¿no? Perfecto. Bien, ministro. Vamos a continuar ahora con otro punto de América, con Canadá, con el profesor Kenneth Mills, que es profesor también de historia, pero de historia de la Edad Media, ¿no? Desde la Edad Media. Y que nos va a mostrar sobre otra situación de bibliotecas de esa época y en un ambiente distinto, es opuesto prácticamente a lo que nos ha manifestado aquí también Graciela. Por favor. Muchas gracias. Diego de Ocaña era un fraile de la Orden de San Jerónimo, del monasterio y santuario de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en las montañas de Villers, en Extremadura. Entre 1599 y 1606 hizo un viaje de recolección de limosnas y de la propagación del culto a las Indias, viajando a través de gran parte del virreinato del Perú. Hoy día voy a llamar nuestra atención a uno de los aspectos más fascinantes en este viaje de Ocaña, la tensión creativa entre la autoridad que universaliza y centraliza por una parte y la iniciativa que individualiza y particulariza por otra. Apropiadamente, esta relación entre la autoridad y la iniciativa puede ser encapsulada en la historia de un libro, un volumen entre muchos que Diego de Ocaña llevó a la América, un libro que fue un recurso principal, una fuente de su inspiración y su fe, y un libro que en algunas maneras es un núcleo de su misión. No es la primera historia, pero es la historia más monumental de su imagen y santuario. Estoy hablando sobre la historia de Nuestra Señora de Guadalupe, de 1597, por el erudito historiador Jerónimo y 2 veces prior del monasterio de Guadalupe, Fray Gabriel de Talavera. Su historia es una celebración y promoción de las grandezas marianas y jerónimas, exquisitamente entrelazadas con su pluma. Pero la historia también es una tierna expresión de gratitud y humildad ante la inmensa bondad y favores poderosos de la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Hay exuberante narración de los orígenes de la imagen, del desarrollo del santuario extremeño bajo sus guardianes jerónimos ejemplares. Detalles y enumeraciones abundan sobre la imagen, el tamaño de las campanas, las torres y las cisternas del monasterio. En el centro de la historia de Talavera está una cuidadosa selección de 150 relatos de milagros,
tomado de los 9 volúmenes de milagros en el archivo del monasterio. 50 milagros para cada uno de los 3 siglos de esplendor milagrosa de la Virgen. Es aquí, en su tránsito del Istmo de Panamá, en la narración de Ocaña, que vemos por primera vez estos libros en serio, en tránsito con este fraile. Y en Panamá que podemos reflexionar sobre el comienzo del camino de esta biblioteca considerable. Hicieron el viaje desde Portobelo a Panamá en 3 días, entre el 3 y el 6 de mayo de 1599. No menos de 5 de sus 9 mulas estaban obligados para llevar los 300 cuerpos de libros de la historia de Nuestra Señora, y el de Talavera primero entre todos. Ocaña describen los libros como si fueran compañeros de viaje, compañeros preciosos, con arreglos especiales, compañeros que necesitan sus cabalgaduras propias y más mulas que necesitan los humanos, los frailes y sus mozos. Los desafíos naturales se enfrentan a Diego de Ocaña por la primera vez en este viaje por tierra en Panamá. Los exuberantes bosques y cerros, los ingeniosos monos y sobre todo las lluvias copiosas y la inundación de los ríos que fueron para él casi indistinguible del camino. Todo fue poderoso en los ojos de Ocaña. No hay más camino de aquello que está abierto y rozado a mano, comentó Ocaña. Panamá está como la naturaleza lo crió después que Dios hizo el mundo, sin haberse cultivado. Los seres humanos y los animales pierden su equilibrio por igual, nadando por sus vidas, pero las mulas atraen su atención en especial, como ellos de alguna manera mantenerse su posición vertical en el agua, andar adelante sin riendas o la presión. Pero nada podría comparar con el tránsito de sus libros. Como las cuerdas de las cargas sobre las espaldas de las mulas están más y más húmedos, las cuerdas flojas, esteridos, deshalichados y se rompió. Hay reparaciones frenéticos con las grandes hojas fuertes que llaman biguay. Pero estas medidas parecían desesperadas. La preciosa biblioteca parecía destinado a ser arruinada en el agua. Pero hay más. Escuchen ustedes a Ocaña. Aunque se mojaron estas cosas, los libros no se mojaron. Y aunque cayeron otras cabalgaduras, los 5 que llevaban las patacas de los libros, no cayó ninguna de ellos, porque parecía que Nuestra Señora las guardaba. Ocaña entiende este momento como el punto culminante del viaje en tránsito del Istmo, convirtiéndolo en una historia edificante dentro de una narración de milagro. En su mente hay las esperanzas de sus lectores jerónimos, pero al mismo momento Ocaña está explicando la misión de su mismo y de sus libros en las Indias. Los 300 cuerpos de libros de la historia de Nuestra Señora y la historia de Talavera, primera entre todos, son protagonistas, compartiendo el escenario con sus portadores bestiales. Son héroes cuyas páginas transmiten las historias venerables, la autoridad escrita y milagrosa de la María Guadalupense a las Indias.
Los libros comienzan su aventura que parecía imposible y que requiere intervención celestial con sus primeros días en la tierra firme. Naturaleza o América, sí mismo, caracterizado aquí por las aguas incesantes y el camino difícil en Panamá, es el malo del relato, ¿no? Es obstacular, tan hostil o diabólica como cualquier moro o mazmorra de la África del Norte. Naturaleza y la América se convierte en la cosa principal a que resolver. La experiencia está extraordinaria, fuera del control humano. La supervivencia milagrosa de la biblioteca y el tomo de Talavera funciona como un fulcro. Es el comienzo de 3 tipos de lo milagroso en operación en la relación de Ocaña. Y todos tipos asumen la necesidad de esta capitulación humana ante el poder supremo de Dios y de su madre. Todos tienen la inspiración y las formas que se encuentran en los milagros de la historia de Talavera. Lo que el contemporáneo famoso de Ocaña, Ignacio de Loyola, caracteriza como el acto de un fiel peregrino itinerante que deja las riendas de la mula. Infelizmente no tengo el tiempo a compartir los ejemplos de los tres tipos de milagros que reflejan la historia y los milagros de Talavera. Necesitan ustedes, esperan mi libro próximo sobre el viaje de Ocaña, primero en inglés y después en castellano tarzánico, ¿no? pero es bastante a decir que vemos 3 tipos de milagros. Los milagros de un pequeño yo, cosas muy mundanas. Segundo tipo es el milagro del participante y narrador, con Ocaña como su héroe, ¿no? Y el tercer tiempo es más meticuloso, los milagros que localiza, traduce y universaliza. Universalizar de los relatos milagros que están encontrando en Talavera. Muchísimas gracias. Como ven, hay una gran distancia entre lo que ha investigado Graciela, lo que ha investigado Ken, pero todo es muy interesante porque nos hace ver el trabajo sobre los libros y de muy distintos tipos y situaciones, porque esto ha sido sobre todo hecho en conventos. Vamos a pasar ahora al trabajo de Toscano. El profesor Toscano, Nicolás Toscano Liria, es español de Andalucía y la verdad es que se ha dedicado muchísimo a la investigación de la historia de la Edad Media y ha publicado muchos libros, ha dado muchos cursos y tiene aquí una composición de situaciones de comunicación que es interesante que los presente. Su trabajo lo ha denominado el libro, perdón, no, este es el de... Estoy avanzando. Es aportes de la digitalización de documentos manuscritos y libros raros sobre las primeras letras en Norteamérica. Estamos en Estados Unidos, esta vez no en Canadá. Lo vamos a escuchar al profesor Toscano. Buenas tardes a todos y gracias por una presentación tan cordial y tan amable. Yo procedo de unas tierras que tiene mucha conexión con Panamá. La ciudad de Cádiz tiene mucho parecido al casco viejo de su ciudad, pronuncia el che de muchacho de forma parecida y me siento en mi casa cuando vengo a Panamá. Así que les agradezco mucho el darme esta oportunidad de hablarles también. En las últimas décadas, tanto en el mundo de habla inglesa como en el de habla española, ha habido un despertar del interés
por el estudio de aquellos documentos olvidados o poco estudiados, intencionadamente o por negligencia, que recogen el pasado histórico y literario de los hispanos en Norteamérica. Ponga usted eso, si es que se pueden ver allí. ¿No salen? Ah, bueno está. Vale. Está para aquí. Las nuevas tecnologías han facilitado la digitalización de documentos poco accesibles, de ediciones agotadas de libros antiguos e incluso de manuscritos inéditos, y la acelerada utilización del Internet, o como la llaman los mexicanos, la telaraña mundial de comunicaciones, los ha puesto al alcance de la mano de todo aquel que desee utilizarlos. En los Estados Unidos ha habido un resurgir de la labor de traducción de estos textos que contrasta con la lentitud del mundo hispano para ofrecer reediciones de libros agotados que hoy día pueden ser fácilmente conseguidos en su versión inglesa. Esta nueva tendencia subvierte la actitud política de los Estados Unidos en la época subsiguiente al Tratado Guadalupe Hidalgo, en que se llegó incluso a quemar documentos españoles de Nuevo México a fin de borrar el pasado hispánico de esta región y crear en ella un nuevo mundo anglosajón a su imagen y semejanza.